¿Con qué objeto, diputado Espadas? Gracias. Nada más para preguntar a la presidencia si nos puede ilustrar con el orden del día, porque estoy un poco confundido, para ver si todos ya podemos hacer uso de la voz y estar pidiendo la voz si es posible para que se nos conceda, o hay un orden del día al que nos vamos a pegar y un reglamento que tenemos que seguir. A manera de duda, presidenta. Diputado Espadas, procederemos a continuar con el orden del día. Señor secretario, hago de su conocimiento que de conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad. Para tal efecto, le solicito ponerse de pie. Ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del primer informe de gobierno, así como en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, y enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En cumplimiento al acuerdo aprobado, se otorga el uso de la palabra al ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 45 minutos para profundizar en el análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República y del paquete económico para el ejercicio fiscal 2020. Muchas gracias. Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputadas y diputados de la 64 legislatura. Quisiera, antes de entrar en materia, tomarme unos momentos para hacer una breve reflexión sobre el espíritu con el que concurro a esta comparecencia. En la oficina del secretario de Hacienda se encuentran una serie de volúmenes con documentos históricos en materia de finanzas públicas, ejemplares como las cuentas del Tesoro Federal y colecciones de leyes de Hacienda del siglo XIX. De tarde en tarde ojeo algunos de esos documentos. Hay uno en particular al que regreso de manera frecuente: la Ley de Ingresos y el Presupuesto del Erario Federal para el año fiscal julio de 1912 a junio de 1913. Este documento tiene muchas características interesantes. Por ejemplo, el presupuesto total del país fue entonces de 111 millones de pesos y su rubro más importante fue el destinado a la Secretaría de Guerra y Marina por un monto de 29.7 millones de pesos. Pero lo que quiero destacar es que este fue el único presupuesto que tuvo oportunidad de enviar Francisco I. Madero al Congreso de la Unión. Es el primer ejercicio de discusión real y democrática de lo que hoy llamamos el paquete económico de la era moderna de México, y es con un espíritu similar de apertura y transparencia con la que comparezco hoy ante esta Cámara de Diputados. En el paquete económico están comprendidos instrumentos que detallan el origen de los recursos públicos y su destino, así como la racionalidad económica que sustenta tanto las metas de ingreso como las prioridades de gasto. Para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, el paquete económico respectivo refleja primordialmente el compromiso con la disciplina fiscal y financiera, es decir, con la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas.
En este sentido, en cada caso se establecen elementos para apuntalar la estabilidad macroeconómica del país y dar certidumbre en materia de política económica. 3 elementos dan cuenta de lo anterior. En primer lugar, el marco macroeconómico está en línea con las expectativas del mercado disponibles a la presentación del paquete económico respectivo. En segundo lugar, las metas de ingreso reflejan el uso de sensibilidades objetivas. Se elimina cualquier atisbo de subestimación con el propósito de aprovechar la normativa existente y permitir el uso discrecional de recursos por parte del Poder Ejecutivo. El ejercicio del gasto se conduce mediante el principio de austeridad y se apoya en una amplia política de combate a la corrupción. Esto no es una cuestión simple, pues se ha tenido que balancear entre una ejecución oportuna del gasto, por un lado, y la captura de mayores ahorros y de una mayor transparencia en los procesos de contratación, por el otro. Desde la segunda mitad de 2018, las perspectivas económicas de los analistas del mercado y de los principales organismos financieros internacionales apuntaban hacia un menor crecimiento de la economía mundial en este año 2019. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, países que en conjunto representan poco menos del 40% del PIB mundial y participan en amplias y profundas cadenas de valor, así como la falta de claridad respecto a la manera en la que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea, entre otros conflictos geopolíticos, alimentaban a la incertidumbre respecto del motor que impulsaría el crecimiento mundial en 2019 y el vigor con que lo haría. Al cierre de septiembre de 2019, el panorama económico mundial no muestra una perspectiva mejorada. Las 5 principales economías del mundo, es decir, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido, que en conjunto representan alrededor del 50% del PIB mundial, experimentan en lo individual perspectivas de corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales. Por ejemplo, los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos, con represalias arancelarias cada vez más agudas, han alcanzado un punto que coloca la perspectiva de crecimiento mundial de mediano plazo en una incertidumbre muy alta. Esto ha generado una dinámica cada vez más volátil de los flujos de inversión, tanto directa como de cartera, y un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda anticipada de energéticos, particularmente del petróleo. En diversas economías, particularmente aquellas donde el incremento de los precios muestra una tendencia decreciente o estable, los bancos centrales han optado por disminuir la tasa de interés de referencia en un intento por estimular el gasto presente de hogares y empresas. En México, el paquete económico 2019 anticipaba un rango para la tasa de crecimiento del año entre 1.5 y 2.5%. Tras 9 meses de un entorno global complejo, el paquete económico 2020 prevé ahora para el mismo periodo un crecimiento de entre 0.6 y 1.2%, una corrección cuyo nuevo intervalo ni siquiera se intersecta y que en el límite más bajo representa un ajuste de alrededor de 1.4 puntos porcentuales respecto de la estimación puntual previa. Primeramente, y con el propósito de robustecer las capacidades financieras de la economía y eliminar diversas barreras que distorsionaban las decisiones de inversión, se instrumentó el programa de impulso al sector financiero. Por otro lado, y ante la corrección a la baja que de manera sostenida han mostrado las expectativas de crecimiento de la economía mundial y de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulsó un conjunto de acciones específicas para incentivar la actividad productiva y la demanda agregada. Permítanme referirme brevemente a cada una de ellas. Uno de los elementos que más abona en la transformación de las capacidades productivas de un país es el desarrollo del sistema financiero y el creciente acceso al sistema por parte de la población. Para aprovechar estos elementos, el 7 de enero de 2019 se anunció el Programa de Impulso al Sector Financiero, un conjunto de acciones orientadas para que tanto empresas como hogares y hasta el mismo sector público encuentren en el sistema financiero una herramienta para transformar sus capacidades de financiamiento y ahorro. Como parte del programa, se implementaron medidas para la eliminación de normativa y demás factores que, en primer lugar, discriminan entre usuarios del sector. En segundo lugar, representan barreras al acceso de la población y, en tercer lugar,
limitan la competencia en el sistema financiero. En concreto, se homogeneizó el tratamiento fiscal para tenedores locales y extranjeros de bonos corporativos y se establecieron incentivos para la emisión de ofertas públicas iniciales. El objetivo de lo anterior es fortalecer el mercado bursátil, incentivando fiscalmente la incorporación de empresas y de inversionistas y estableciendo los incentivos para que estos últimos diversifiquen sus portafolios. En materia de inclusión financiera, se envió una iniciativa de reforma que facilita a la población desde una edad Permítame temprana. un segundo, secretario, por favor. Diputados, diputadas, les ruego guardar silencio y poner atención al orador. Continúe, secretario. Gracias. Decía que en materia de inclusión financiera se envió una iniciativa de reforma que facilita a la población desde una edad temprana el acceso al sistema financiero y concretamente beneficiará a aquellos que ya participan en actividades productivas o reciben becas y o transferencias sociales. La reforma enviada establece que los adolescentes con 15 años cumplidos puedan abrir cuentas de depósito por iniciativa propia y disponer de los recursos de ellas, según el marco que se define en la normativa respectiva, sin la intervención de sus tutores. Esta iniciativa ya fue aprobada en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y por las modificaciones hechas regresará a la Cámara de Origen. Por otra parte, se colaboró con el Banco de México y el sector bancario en el lanzamiento de la plataforma de pagos CODI. Así, mediante un teléfono inteligente se podrá hacer transferencias seguras e inmediatas, lo que representa acceso a millones de nuevos usuarios. En este tercer trimestre del año arrancan las pruebas piloto en diversas ciudades del país. Asimismo, se envió una iniciativa de reforma que permite canalizar de manera más eficiente el ahorro en la economía hacia el financiamiento del sector productivo, proveyendo a la vez mayores rendimientos para las pensiones. En concreto, la reforma permitiría a la CONSAR, con la opinión del Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, flexibilizar el régimen de inversión de las AFORES. Los recursos administrados por las AFORES son nuestra principal reserva de ahorro y en particular del ahorro de largo plazo. Los activos del sistema representan alrededor del 15% del PIB. No obstante, en países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como Colombia o Chile, estas reservas de ahorro alcanzan el 25% y el 60% respectivamente. El propósito es que las administradoras mejoren los rendimientos que ofrecen a sus clientes, proponiendo esquemas de inversión en las que los instrumentos del mercado de capitales tengan una mayor participación. Lo anterior abonará a la profundidad y liquidez de estos mercados y robustecerá el flujo de financiamiento hacia las empresas. La reforma propuesta también permitirá que los vehículos utilizados para administrar el ahorro por parte de las AFORES lo hagan de manera más eficiente al poder realizar operaciones de préstamo de valores. Asimismo, se amplía el espectro de acciones y bonos que podrán ser sujetos de operaciones de reporto, incentivando así que más empresas listen sus acciones y deuda en los mercados y los inversionistas institucionales diversifiquen sus portafolios. Por último, se establece un mecanismo para estandarizar las comisiones de las AFORES a través de dos componentes, uno administrativo y otro sobre rendimiento de las cuentas, permitiendo mayor competencia en el sector en beneficio de las pensiones. En pocas palabras, anticipamos que mediante esta reforma la capacidad de financiamiento de la economía se incrementará y los agentes económicos dispuestos a invertir en obras de infraestructura podrán acceder a los recursos necesarios en mejores términos y condiciones. Esta reforma ya fue aprobada aquí en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril y fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión. Con el propósito de impulsar acciones concretas para apuntalar la dinámica económica del país, el 29 de julio del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la orientación de hasta 485,000 millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura, financiar inversión física y apoyar el gasto de consumo de los hogares. En este conjunto de acciones también se anunció el arranque en 2019 de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que consumirá el Gobierno federal en el ejercicio fiscal 2020. Estas acciones para apoyar la economía están robusteciendo la capacidad de respuesta del aparato productivo nacional ante los variados choques externos. En concreto,
Para acelerar la creación de infraestructura se detonarán 50,000 millones de pesos sin impacto presupuestal en diferentes regiones del país. El gobierno, junto con el sector privado, trabajarán en proyectos del sector carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de residuos sólidos. Quiero destacar algunos de estos proyectos. En primer lugar, el proyecto del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos en Nuevo León por más de 10,000 millones de pesos. De igual forma, el proyecto de transporte urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, por más de 2,000 millones de pesos. El Peribús de Guadalajara por más de 3,700 millones de pesos, así como la planta desaladora Los Cabos en Baja California Sur por 1,000 millones de pesos. De los proyectos contemplados en el Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, se tiene prevista la licitación de 3 proyectos en septiembre y 2 más en noviembre de 2019. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está revisando 5 proyectos relacionados con desdoblamientos carreteros que arrancarán a la brevedad. El viaducto urbano Santa Catarina, el libramiento de San Luis Potosí, el libramiento de Cuautla-Ixmiquilpan, la ampliación a 3 carriles de la autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal y la construcción de 3 autopistas de libre peaje en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Mediante la banca de desarrollo, se otorgan nuevos créditos a garantías a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas y 370,000 micronegocios, detonando financiamiento hasta por 270,000 millones de pesos, recursos que fortalecen y modernizan estos sectores. A este día se tiene un avance del 26% en la entrega de estos recursos y una cobertura de 70,000 empresas apoyadas. De igual forma, se amplió el programa de cadenas productivas de NAFIN, donde se apoyarán a 16,000 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del gobierno. De la meta de 615,000 millones de pesos, se tiene un avance ya del 46%. En apoyo de los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, otorga hasta 1.2 millones de nuevos créditos a tasas preferenciales, así como créditos de nómina en efectivo que tendrán mejores condiciones en plazos y tasas. De la beta de 21,000 millones de pesos, se tiene un avance del 15.4%, pues se han entregado ya 185,000 créditos. Se abrió una ventanilla única en NAFIN y Bancomext para agilizar el proceso de análisis, aprobación y otorgamiento de créditos. NAFIN atiende a los contratistas de Pemex y proveedores del gobierno federal que requieren financiamiento, mientras que Bancomext atiende a los proyectos del sector energético. Por último, FIRA y FND benefician a más de 500,000 productores del sector agroalimentario de la región sur-sureste del país. Se otorgan financiamientos hasta por un monto total de 50,000 millones de pesos para la integración de cadenas de valor, modernización de infraestructura y para agrologística, es decir, procesar, almacenar, refrigerar y transportar productos agroalimentarios. El avance en este proyecto es del 19%, con el apoyo alrededor de 126,799 productores. Con estos 2 programas, el de impulso al sector financiero y las acciones para apoyar la economía, el gobierno federal estableció medidas concretas para robustecer las capacidades de la economía por un lado y atenuar los efectos del menor dinamismo económico por el otro. El paquete económico 2020 considera una meta de crecimiento para el ejercicio fiscal respectivo de entre 1.5 y 2.5%. Este intervalo se encuentra en línea con las estimaciones de algunos analistas del mercado y organismos financieros internacionales y encuentra sustento en términos de las siguientes consideraciones de corto y mediano plazo. En la primera quincena de septiembre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.17 respecto a la quincena anterior, es decir, la inflación mensual más baja para una primera quincena de septiembre desde que se tiene registro. Por otra parte, la inflación general anual se ubicó en 2.99%, su menor nivel desde la primera quincena de septiembre de 2016. Durante agosto de 2019, el valor real de las ventas en las tiendas incorporadas a la ANTAD aumentó a una tasa anual del 5.5%. Asimismo, las ventas a tiendas totales de Walmart crecieron a una tasa real anual del 4%. Al 31 de agosto de 2019, el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 20,422,010 personas,
cifra que implica un crecimiento anual de 358.577 plazas, es decir, de 1.8%. Durante julio de 2019, la balanza comercial de México registró un déficit de 1.117 millones de dólares, nivel inferior al déficit observado un año antes de 2.870 millones de dólares. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en julio se presentó un superávit de 653 millones de dólares, mientras que en junio un superávit de 1.334 millones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron una tasa anual del 7%. A su interior, las exportaciones no petroleras crecieron en 8.6% y particularmente las de manufacturas se incrementaron en 7.9%. En julio de 2019, México recibió 3.270 millones de dólares por concepto de remesas, cifra que equivale a un incremento anual del 14.4%. Creció a una tasa anual de 9.1%, mientras que el monto promedio aumentó 4.8%. Entre enero y julio de 2019 se han recibido 20.525 millones de dólares por concepto de remesas, el monto más alto desde que se tiene registro y el equivalente a un crecimiento anual del 7.4%. Durante el primer semestre de 2019, la inversión extranjera directa ascendió a un poco más de 18.000 millones de dólares, cifra 1.5 mayor respecto a la cifra preliminar del mismo trimestre de 2018 y el monto mayor histórico para un mismo periodo si exceptuamos el año 2010 por la adquisición del Grupo Modelo. En el mediano plazo se vislumbran elementos positivos como la posible ratificación en este 2019 del TEMEC. El deterioro de la relación comercial entre China y Estados Unidos exhibe un patrón de cambios estructurales, situación en la que el fortalecimiento de la relación comercial en la región es benéfico para Estados Unidos y una oportunidad para Canadá y México, particularmente en materia de transferencia tecnológica y protección de la propiedad intelectual. La ratificación del TEMEC abrirá oportunidades de inversión privada, tanto nacional como extranjera, derivadas de un incremento con el potencial exportador del país y de una potencial reconfiguración de las cadenas globales de valor. Adicionalmente, se disiparía la incertidumbre que ha rodeado nuestra relación comercial, reduciendo también los riesgos de nuevas amenazas arancelarias. En concreto, esta situación generaría efectos positivos sobre 1. El volumen de los flujos comerciales, consolidando al país como el principal socio comercial de Estados Unidos, condición que impulsaría a los sectores agropecuario e industrial. 2. Los flujos de inversión extranjera directa, dada la potencial relocalización de empresas de los tres países para aprovechar las ventajas competitivas del acuerdo comercial. 3. El ambiente de negocios en el país, mejorado por la eliminación de la incertidumbre y la volatilidad financiera. Este entorno impulsaría el rubro de inversión tanto privada como pública, consolidando un gasto sostenido en la formación bruta de capital fijo. Por otra parte, con base en los esfuerzos realizados por Pemex y los apoyos otorgados por el gobierno federal a esta empresa productiva del Estado, se prevé un repunte de la plataforma de producción del petróleo a partir del segundo semestre del 2019 y en 2020. La información más reciente para los meses de julio y agosto indica la estabilización de la producción, por lo que de seguir este comportamiento se espera un cambio en la tendencia y el consecuente repunte al cierre del año. Ello apuntalaría el crecimiento de las actividades mineras, un incremento en el PIB petrolero, así como una disminución gradual en el déficit de la balanza petrolera. Asimismo, en el mediano plazo, se prevé que el sector servicios registre un mayor ritmo de crecimiento y siga siendo un importante motor en la actividad económica agregada. Ello bajo la previsión de que la operación de los programas sociales y los incrementos en el poder adquisitivo de los agentes económicos se consoliden. Quiero dedicar algunos minutos para hablar de la política de deuda. En particular, en materia de este rubro, uno de los objetivos prioritarios de esta administración es colocar en una trayectoria decreciente el tamaño de la deuda como proporción del PIB. Durante los sexenios anteriores, la deuda pública mantuvo una tendencia claramente ascendente. Al cierre de 2016, el saldo histórico de los requerimientos financieros fue de 29.5% del PIB,
mientras que al término del 2012 se ubicó en 37.2% del PIB y en 2018 cerró en 44.9% del PIB. Este es un incremento promedio de casi 8 puntos porcentuales del PIB por sexenio. Al cierre de 2019 se anticipa que el saldo de los requerimientos financieros se ubique en 45.3 del PIB. La composición actual de la deuda pública permite hacer frente a riesgos de tipo de cambio, de tasas de interés y de refinanciamiento. Al mes de julio del 2019 podemos reportar lo siguiente. El 77.6% de la deuda del gobierno federal se encuentra denominada en pesos. El 81.4% de la deuda interna está a tasa fija y es de largo plazo. El plazo promedio de los valores gubernamentales emitidos en el mercado local pasó de 0.8 años al cierre del 95 a casi 8 años en la actualidad. La deuda externa del gobierno federal tiene un plazo promedio de vencimiento de 18.2 años. El Fondo Monetario Internacional estima que un nivel de deuda menor a 50% del PIB para una economía emergente, como lo es México, es manejable. Así, los ejercicios de estrés realizados por el Fondo Monetario Internacional indican que la dinámica de deuda de México es manejable y podría soportar choques externos de magnitud significativa sin caer en una trayectoria insostenible. En materia de política de ingresos, hay dos pilares que guían el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno, identificar y aplicar de manera objetiva los criterios que permiten cuantificar las metas de ingreso. Y dos, fortalecer los mecanismos de recaudación de manera que se combata oportuna y decididamente la evasión, elusión y la defraudación fiscal. Lo anterior en el marco del compromiso presidencial que señala que para la primera mitad de la administración la no creación de nuevos impuestos y la no actualización de las cuotas de los existentes más allá del incremento inflacionario. Respecto al primer pilar, es preciso señalar la sistemática subestimación de ingresos que prevaleció durante muchos años. Mediante esta práctica y aprovechando la normativa existente, era constante la aparición de ingresos excedentes que se orientaban a cubrir diversos gastos identificados y priorizados por el Ejecutivo Federal, incluyendo transferencias a estados seleccionados. El paquete económico 2019 incorporó las primeras estimaciones de ingresos alineadas escrupulosamente con la previsión de crecimiento señalada en el marco macroeconómico respectivo. Si bien para este año la perspectiva de crecimiento se ha venido corrigiendo a la baja respecto a la prevista para el año 2019, los ingresos brutos del gobierno federal exhiben un comportamiento en línea respecto a las previsiones de crecimiento para la economía de este año. En el arranque de la administración se ha privilegiado la mejora en la eficiencia recaudatoria. En ese sentido, nos estamos ocupando de la eliminación de barreras que desincentiven la tributación oportuna y en el combate a la evasión y elusiones fiscales, es decir, estamos trabajando en eliminar los espacios que hasta ahora reducen la eficiencia y limitan la operación del marco recaudatorio actual. Así, en materia recaudatoria, las dos grandes acciones implementadas durante el 2019 han sido la eliminación de la compensación universal entre impuestos y la generación de un nuevo marco para la tributación de servicios contratados a través de plataformas digitales. Respecto de las primeras acciones señaladas entre 2014 y 2018, los saldos a favor del IVA se podrán recuperar mediante su compensación contra otros impuestos de manera automática y sin previa autorización del SAT. En la práctica, esta compensación universal abrirá espacios para la evasión fiscal debido a la posibilidad de utilizar saldos a favor generados de manera incorrecta o ilegal, por ejemplo, soportados por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Para compensar indebidamente pagos que debían realizarse del impuesto sobre la renta por adeudo propio o enteros que debían realizarse de impuestos retenidos. Así, entre 2014 y 2018, el monto de saldos a favor del IVA utilizados para acreditar el pago de otros impuestos se incrementó en 190,000 millones de pesos, lo que refleja un crecimiento real del 112% en el periodo señalado. Con el propósito de asegurar un mayor control sobre la obtención de los saldos a favor del IVA, se eliminó la compensación universal y se pueden recuperar los saldos a favor del IVA únicamente mediante el acreditamiento contra el mismo impuesto.
En relación con esto, el SAT ha desarrollado herramientas tecnológicas para dictaminar de manera ágil las devoluciones, principalmente de aquellos contribuyentes que por su actividad generan saldos a favor de manera natural, como son el sector exportador. Durante estos meses se han fortalecido dichas herramientas para que todos los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales recuperen sus recursos de manera expedita. En materia de tributación de la economía digital, reconocemos en primer lugar la importancia y los beneficios que genera, tales como su efecto positivo en la productividad y la competitividad del país y de diversas regiones. La economía digital, medida a través del valor agregado bruto del comercio electrónico, ha tenido un crecimiento acelerado en México, pasando del 3% del PIB a una proyección calculada por INEGI de 4.6% del PIB en 2017. Asimismo, se estima por la Secretaría de Hacienda que para el 2019 esta proporción es alrededor del 5.2% del PIB. El marco tributario se ha visto rebasado durante la última década por la vertiginosa innovación tecnológica de la economía digital. En la actualidad, por ejemplo, la asociación entre contribuyente y la idea de un establecimiento permanente puede resultar poco relevante para algunas actividades del comercio digital. Permítanme darles un ejemplo muy específico. Déjenme citar el caso de Netflix, el cual resulta muy ilustrativo de este punto. Su corporativo se encuentra en California. Los servidores desde los cuales provee servicios pueden estar en cualquier localidad del mundo o ser completamente virtuales, y sus clientes en México pueden acceder a ellos sin conocer la ubicación desde donde descargan las películas específicas que ven. Bajo estas circunstancias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actualizar su marco tributario para gravar las transacciones de la economía digital de manera óptima y oportuna. Al mismo tiempo, debe colaborar con otros países para diseñar soluciones de largo plazo. Por este motivo, la Secretaría de Hacienda es un miembro activo de las mesas de trabajo de política tributaria para la economía digital de la OCDE. No obstante, estamos implementando acciones de corto plazo para que las plataformas digitales cumplan con el pago de impuestos. En la visión de la autoridad hacendaria, las plataformas digitales constituyen un aliado estratégico para facilitar el cumplimiento tributario y promover la cultura del cumplimiento fiscal. En este sentido, se ha trabajado en la conformación de alianzas con empresas del sector para facilitar el pago del IVA y el impuesto sobre la renta. Por último, me parece oportuno mencionar los resultados en 2019 derivados de una política que fue ampliamente discutida. Me refiero a los estímulos del IVA y el impuesto sobre la renta en la frontera norte. En impuesto sobre la renta, el estímulo se propuso equivalente a un tercio del ISR recausado, únicamente se paga el 20%, que determinan las personas morales y físicas que realizan actividades empresariales y cuentan con domicilio fiscal en alguno de los municipios de la zona fronteriza. El estímulo se ajusta por la proporción que representan los ingresos del contribuyente en la zona fronteriza norte respecto al total de sus ingresos. Las personas morales y físicas con actividad empresarial que obtengan al menos el 90% de sus ingresos totales de las actividades realizadas en dicha zona pueden aplicar el beneficio. En IVA, el estímulo es un crédito del 50% a la tasa que se aplica en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Por simplificación al crédito, se aplica en forma directa, tasa del 8%, y se debe presentar un aviso previo al SAT. La tasa reducida del IVA busca incentivar la demanda agregada y la reactivación de los mercados regionales. Por su parte, la tasa reducida del ISR busca incentivar la inversión, la generación de más empleos, así como aumentar la competitividad de la región. Al respecto, conviene señalar algunos factores que de manera sostenida han hecho más complejas las condiciones económicas de la región. En primer lugar, los flujos de personas hacia la frontera han sido crecientes y alcanzado un registro particularmente alto en el último año. En el periodo enero-julio de 2019, los extranjeros que se han presentado a la autoridad migratoria registran un número de 128.485, un incremento del 76% con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de los efectos de estos estímulos en la frontera norte, las ventas al menudeo muestran un mayor dinamismo en los estados de la frontera norte que en el resto del país. Asimismo, se observa que la inflación ha disminuido de manera importante en los municipios fronterizos respecto a la media nacional que no incluye estos municipios. Es importante señalar
que se está monitoreando continuamente el comportamiento de las empresas con sucursales fuera de la frontera para identificar si se están realizando prácticas fiscales agresivas de transferencias de ingresos. Como hemos dicho de manera reiterada, una de las características de la política fiscal de nuestro país es que nosotros recaudamos muy poco, apenas el 13% del PIB. Por eso, en el paquete económico que les hemos enviado, se incluyen acciones de recaudación propuestas que se pueden identificar en 3 vertientes. La primera es aquella que busca la reducción de espacios que facilitan la evasión y elusiones fiscales, así como medidas de simplificación administrativa. La segunda, las relacionadas con la actualización de cuotas respecto de la inflación, y la tercera, las que permiten la aplicación de la estructura tributaria existente a actividades antes escapaban de ellas, como las relacionadas con la economía digital. En materia de combate a la evasión y elusión fiscales y simplificación administrativa, se proponen entre las principales medidas las siguientes. La llamada norma general antiabuso. Algunos contribuyentes realizan planeaciones fiscales mediante operaciones con el único fin de obtener beneficios fiscales indebidos, sin una verdadera razón de negocios respaldándolas. Con base en esta disposición, las operaciones que no tengan una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal pueden ser recaracterizadas o declaradas inexistentes. La norma incluye una ficción jurídica para hacer más objetiva su aplicación, mediante la cual no hay razón de negocio cuando el beneficio fiscal es más alto que el económico. Esta norma no es nueva a lo largo del mundo, se ha aplicado en un número importante de países, déjenme citar cuáles. Entre otros, se ha aplicado en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Suecia y Sudáfrica. Es indispensable contar con una norma general antiabuso para otorgar al SAT una herramienta que le permita combatir planeaciones fiscales agresivas y hacer efectiva la equidad entre contribuyentes. Los contribuyentes que contratan servicios de tercerización, los llamados outsourcing, estarán obligados a realizar la retención entero del IVA que les trasladen por estos servicios y solo podrán reducir los servicios de la tercerización en la medida en que se demuestren que ha realizado la retención. Se propone un esquema de retención del impuesto sobre la renta a los vendedores independientes. Este sistema no es muy distinto que el que opera para un sinnúmero de trabajadores, incluyendo los propios trabajadores de la Secretaría de Hacienda y los diputados federales. Tenemos una medida adicional relacionada con el pago de rentas vencidas en juicios de arrendamiento inmobiliario. Existe un alto nivel de evasión en los ingresos que se obtienen las personas físicas por arrendamiento. Déjenme ser muy claro en este sentido. La tasa de evasión estimada en el 2016 es de aproximadamente el 73%, es decir, el equivalente a 25,000 millones de pesos. Es similar a los presupuestos anual para el 2019 de gobiernos como Aguascalientes o Morelos y superior al de estados como Nayarit, Campeche, Tlaxcala. Por otra parte, recursos de este orden hubieran sido suficientes para financiar en el 2019 el gasto de relaciones exteriores, economía y turismo en su conjunto. Con esta medida se establece que en los juicios de arrendamiento de inmuebles el juez notificará al SAT si el arrendador no emitió los FDIs correspondientes. En lo relacionado con la actualización de cuotas respectivas de la inflación se contemplan actualización anual en el incremento de la cuota de IEPS a tabacos labrados. La ley del IEPS establece un impuesto para los cigarros puros y otros tabacos labrados que se determina mediante la aplicación de una tasa ad valorem. A partir del 1 de enero del 2010 se estableció una cuota específica de 80 centavos por cajetilla y fue incrementado por última vez el 1 de enero del 2011. Se propone actualizar la cuota vigente de tabacos labrados a partir del 1 de enero de 2020 a 9.96 pesos por cajetilla. Actualización anual e incremento de la cuota de IEPS a bebidas saborizadas. La ley del IEPS establece un impuesto aplicable a las bebidas saborizantes que resulta de la aplicación de una cuota de 1.17 pesos por litro. La ley establece que la cuota se actualice cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios del Consumidor exceda 10 puntos porcentuales. El actual esquema de actualización acumulado resulta en incrementos abruptos cuando la cuota se actualiza. Quisiera hacer algunos comentarios adicionales respecto a la aplicación de la estructura tributaria existente y para las cuales se proponen las siguientes medidas. Esquema para retener el IVA y el impuesto sobre la renta.
que se genera a través de las plataformas digitales que ofrecen servicios de intermediación de transporte como Uber, Didi, etcétera, alojamiento temporal, Airbnb y venta de bienes en centros comerciales virtuales como Amazon y Mercado Libre. Se propone que las plataformas que ofrecen servicios de intermediación entre oferentes y demandantes de un bien o servicio y que cobren a cuenta del vendedor o prestador del servicio estén obligadas a realizar la retención y entero de los impuestos generados en dichas operaciones. También procederá a aplicar el esquema de retención del IVA en las importaciones de contenido digital. Actualmente los bienes y servicios intangibles proporcionados por residentes de México en el extranjero sin establecimiento en México se gravan con una importación y el pago como una importación y el obligado a pagar el IVA es el importador. Sin embargo, en la práctica, el consumidor final no está pagando el IVA por estas importaciones. Por ello, se propone que las plataformas residentes en el extranjero realicen el traslado, cobro y pago del IVA asociado a las importaciones de contenido digital. Actualmente, más de 50 países han establecido medidas similares en materia de IVA para la importación de contenidos digitales, entre ellos 28 países miembros de la Unión Europea, así como países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. En materia de gasto, tanto en 2019 como en 2020, el paquete económico refleja el compromiso del Gobierno de México con hacer del presupuesto una herramienta para el desarrollo económico, el abatimiento de la pobreza y la reducción de las brechas de desigualdad. Sin embargo, la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal se enfrenta a un reto singular debido a la importancia que las obligaciones ya adquiridas tienen en el gasto agregado, que representan alrededor del 80% del presupuesto. Estas obligaciones se componen de el gasto no programable, es decir, la suma de participaciones, aportaciones federales, entidades y municipios, el costo financiero de la deuda, etc. Las transferencias a entidades y municipios, los compromisos derivados de pensiones y jubilaciones, así como los recursos orientados a los ramos autónomos y el gasto de las entidades, IMSS, ISSSTE y empresas como Pemex y la CFE. Por lo tanto, tan solo las transferencias federales a las entidades federativas representan alrededor de una tercera parte del gasto neto total propuesto para el 2020. En este marco, una fuente importante de liberación de recursos proviene de la generación de ahorros producto de una gestión más eficiente del gasto. Durante 2019, estos ahorros estuvieron relacionados con la disminución del gasto en servicios personales de los servidores públicos y así como la contención de recursos en diversas partidas de gasto de operaciones tales como el servicio de energía eléctrica, etcétera. Quisiera detallar algunas de las obras más importantes a las que se ha destinado recursos tanto en el 2019 como en el 2020. Quisiera empezar por el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Uno de los principales compromisos de esta administración es acabar con la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En abril de 2019 se dio inicio a los trabajos preliminares y estudios específicos para la construcción de este aeropuerto, el cual cuenta con una asignación de 15.535 millones de pesos y un costo total asociado de 92.000 millones de pesos. Durante el primer semestre del 2019 se realizaron los estudios de aeronavegabilidad, impacto ambiental y está en proceso de desarrollo el plan maestro, cuyo avance aproximado al 30 de junio es del 40%. Al cierre del mes de junio de 2019, el proyecto presentó un monto ejercido anual de 37.3%. Si bien para el 2020 este proyecto tendrá continuidad, se propone una asignación de 5.372 millones de pesos. Sin embargo, se podrán impulsar acciones de infraestructura adicionales relacionadas con ello, utilizando los recursos del fideicomiso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pemex es una empresa multiproducto. Además de la actividad de exploración y producción de petróleo, su cartera incluye la manufactura de refinados de crudo, así como la generación de petroquímicos básicos, por ejemplo. En particular, la refinería de Dos Bocas tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Las 17 plantas de proceso y los 93 tanques y esferas de almacenamiento estarán edificadas sobre un terreno de 566 hectáreas. La organización para la ejecución de la obra consta de 6 paquetes de construcción. En 2019 se realizan los trabajos preventivos y de acondicionamiento del terreno. En junio se asignaron contratos de ingeniería y se encuentra en proceso de revisión el estudio técnico justificado para el cambio de uso forestal. En el ejercicio fiscal 2020, Pemex Transformación Industrial
capitalizará a su filial PTI por un monto de 41.256 millones de pesos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el propósito de mejorar la viabilidad de sus operaciones y beneficiar de manera directa a los más de 360,000 usuarios que reciben diariamente en el PEF, recibe diariamente, en el PEF 2019 se consideraron 3,000 millones de pesos para la realización de los estudios de preinversión relacionados. En agosto, una vez definidas las necesidades de rehabilitación, mantenimiento y modernización del aeropuerto, se asignaron recursos de 2.474 millones de pesos. Quiero dedicar algunos minutos a hablar de los apoyos fiscales que le hemos dado a lo largo de este año a Pemex, uno de los principales activos del país. En septiembre, Pemex recibió la autorización para recibir una aportación patrimonial por 5,000 millones de dólares, con el objetivo de gestionar un manejo de pasivos que resultará en una reducción equivalente de su deuda, tanto bruta como neta. En consecuencia, se estructuró una transacción conformada por 3 operaciones: la colocación de 3 bonos a 10, 7 y 30 años por un total de 7.500 millones de pesos, la recompra de bonos denominados en dólares que vencen entre el 2020 y el 2021 por 5,000 millones de dólares y un intercambio de bonos que vencen entre el 2022 y el 2025. Esta transacción, que está ejecutándose en su última etapa, ha sido extraordinariamente bien recibida en los mercados y tan solo en la operación de 7.500 millones de dólares se tuvo una demanda de 5 veces superior a ella. Con relación a la CFE, en el 2020 se tienen propuesto para el programa de subsidios a las tarifas eléctricas un monto de 70,000 millones de pesos, 29.8% superior en los términos reales al aprobado en 2019, el cual tiene como finalidad cubrir el subsidio que otorga el Gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad al usuario final del servicio de energía eléctrica. En materia de un monto muy importante de recursos han sido destinados a los programas de adultos mayores, de los programas de bienestar social. Quisiera solamente, y dado que solamente tengo 2 minutos, enumerar algunos de ellos. En el programa de adultos mayores, a agosto del 2019, se tiene ejercido el 100% de avance y se tienen registrados a 8.2 millones de adultos mayores. En el programa de Celebrando Vidas, al cierre de agosto de 2019, se han ejercido 7.237 millones de pesos. Diputadas y diputados, comparezco ante este honorable Congreso de la Unión convencido del compromiso con la disciplina fiscal y financiera que refleja tanto el paquete económico 2019 como el que recién hace 2 semanas entregó a esta soberanía para el ejercicio fiscal 2020. El proceso de preparación, discusión, aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos no es únicamente un ejercicio de números y datos, no es solamente un proceso de discusión de la trayectoria posible de las finanzas públicas. Es, dado el sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, uno de los pilares de la arquitectura institucional de la democracia mexicana. Quedo pendiente de sus comentarios, dudas y preguntas y refrendo el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un diálogo franco y abierto con esta soberanía, para trabajar en la construcción de los instrumentos y mecanismos que fortalezcan las finanzas públicas y nos permitan impulsar el crecimiento de la economía, así como eliminar de manera sostenida la desigualdad que no solo se refleja en el nivel de ingreso de los hogares, sino también en las capacidades regionales que tanto marcan a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. De conformidad con el resolutivo 3º, inciso B, del acuerdo aprobado, se les otorgará el uso de la palabra a las y los diputados hasta por 10 minutos. En consecuencia,